Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Opinología Indeseable. El día de hoy es prácticamente un video de homenaje, porque del día de ayer surgió un tema súper escandaloso, yo creo que en Twitter más que nada, debido a que Carlos Vallarta, este comediante irreverente mexicano, hizo un comentario acerca de Chespirito, ¿no? Que Chespirito era una pendejada, que Chespirito pues, era un humor repetitivo, absurdo, el cual tiene razón, ¿eh? Toda la razón del mundo. Realmente no es como que esté descubriendo el hilo negro, ni mucho menos, ¿no? Pero todo esto causó un gran escorsor en la sociedad mexicana y muy probablemente de toda América Latina, debido a que Chespirito es como un personaje muy querido. eh, pues por ser un programa viejo, yo creo que es un programa que ya tienen demasiados años en la televisión, de tantos años en la televisión que no se ha ido, o sea, yo pienso que por lo menos 50 años sí tiene. Entonces, mucha gente se enojó, mucha gente lo vio como una afrenta, casi casi como si estuvieran insultando el himno nacional, lo cual me pareció bastante absurdo porque ese espíritu no es bueno. O sea, lo tenemos que ver así. Probablemente era un programa que se necesitó en los años 70, me imagino 60, cuando surgió, pero no es algo que realmente puedas tomarle algún tipo de valor artístico real. El humor es soso, el humor es bobo y un humor que solamente se basa en repetición, pastelazos, golpes y burlas al físico de las personas, ¿no? Que si está gordo, que si está alto, que si está feo, que si está viejo, que si tiene a la condición social, ¿no? Que si está viejo, que si está, perdón, que si está pobre, que si tiene dinero y a la pretensión, etcétera, ¿no? A mí realmente no me gusta el Chespirito. Mi mamá no nos dejaba verlo porque nos decía que era para retrasados mentales, así tal cual nos lo decía. Este, y no sé, yo no crecí con Chespirito. Lo llegué a ver de retache alguna que otra vez cuando por alguna razón no había nada más en la televisión y ahí estaba, ¿no? Y yo tenía hermanos pequeños. Entonces, en ese entonces, pues sí, por eso lo llegamos a ver, pero no, realmente no le tengo ningún tipo de aprecio a Chespirito. Pero aún así, yo sé que hay gente que sí le gusta Chespirito y que lo puede llegar a defender a capa y espada. Pero ¿por qué se defiende a Chespirito? Chespirito se defiende porque las personas le tienen un cariño a las cosas de la infancia, como cuando ya están grandes, que empiezan a comprar juguetes que no tuvieron cuando eran niños, o que siempre quisieron tener y sus papás a lo mejor no se lo pudieron comprar y ahora de adultos lo compraron, ¿no? Entonces, la gente suele atesorar mucho las cuestiones de la infancia, por eso se sintieron tan ofendidos con el hecho de que Carlos Vallarta hiciera este señalamiento a Chespirito. Eh, Antes que nada, yo quiero decir que yo admiro mucho a Carlos Vallarta. La verdad es que es un comediante que merece todos mis respetos. Es una persona sumamente inteligente. Voy a titular este video como Carlos Vallarta, el Nietzsche del siglo XXI, porque creo que lo es. O sea, él es un gran filósofo. Es, primero que nada, para ser filósofo tienes que cuestionarte las cosas, tienes que cuestionarte la realidad en la que vives, tienes que cuestionar el sistema, tienes que cuestionar absolutamente todas las creencias, todo lo que crees. Y Carlos Vallarta lo hace. Soy muy fan, como lo acabo de decir. He visto prácticamente todo su contenido, tanto de Netflix como de YouTube, el show de Don Peter, Status Culo, sus stand-ups, el de Cero Serotonina. Tiene varios programas que valen muchísimo la pena. Si no han tenido la oportunidad de verlos, véanlos. Sus podcasts son muy buenos, son imperdibles y realmente me hace reír mucho. Yo hago más o menos 25 minutos en bicicleta de mi casa al trabajo y siempre voy escuchando un podcast y generalmente son cuando hay podcast nuevo de Carlos Vallarta, de Herejes el Podcast, del show de Don Peter, de todos esos, yo lo escucho. O sea, siempre lo voy escuchando porque siempre me llevo algo, siempre me enriquezco. Y eso es.
es grande, es grande. La verdad, yo creo que no merece todo lo que lo están insultando en redes y eso, porque muy probablemente no lo conozcan. Eso es todo. Eh, Creo yo que cuando conoces a una persona, que conoces su trabajo más bien, no a tanto a la persona, el- comienzas a entender por qué piensa como piensa y se respeta un poco más la opinión. Si no lo conocen o nunca lo han tenido la oportunidad como de desmenuzar al personaje, es muy fácil criticar y decir, es que está tratando de llamar la atención, etcétera, ¿no? No es cierto. Carlos Vallarta ya es bastante famoso y no necesita llamar la atención porque él ya la tiene. Eh, entonces, para comenzar a abordar este tema, yo cuando comencé a escuchar a Carlos Vallarta, me empecé a dar cuenta de que tiene una psique bastante compleja. Él es una persona, como ya comenté, sumamente inteligente, sumamente filosófica. Él piensa muchas chingaderas. Y eso como que lo ha llevado a una depresión. Se le ve que padece bastante de ansiedad también. Y dentro de su psicología podemos ver un montón de cuestiones dentro de ese cuestionar la realidad le ha provocado como cierta inestabilidad emocional. Él hizo un último programa que se llama Hombre, mm, en donde yo lo estuve escuchando. De hecho, prácticamente este video nace porque yo escuché ese podcast de Hombre. Me gustó mucho la manera en la que él se abrió al público. Ya lo había hecho en otras ocasiones, en otros podcasts, pero nunca de esta manera en la que lo hizo en este podcast. Y al mismo tiempo surgió la polémica en otro programa en el que se presentó, en donde habló de Chespirito. Entonces, en el programa en el que habló de Chespirito fue en el programa de Tenoch Huerta, me parece que se llama algo extendido. No recuerdo ahorita el nombre del podcast. Este, pero ahí fue donde sacó el comentario y fue el que soltó boom, ¿no? Entonces, algo que quiero decir es que él, en este podcast de ser hombre, habla de la importancia del ser humano del hombre heterosexual, ¿no? Del hombre macho heterosexual en la sociedad. Y de cómo no tenemos un valor en la sociedad y de alguna manera tienes razón. Ya lo había escuchado antes, por ejemplo, en la filosofía MGTOW. La filosofía MGTOW aborda bastante esto. Y en mi libro de Manual de Supervivencia para el Hombre Feo, yo también ya había tocado ese tema, en donde te das cuenta de que la sociedad aprecia al hombre solo por el hecho de que nosotros aportamos algo, somos proveedores de dinero, de seguridad, de básicamente de darle seguridad a la mujer y a los niños, ¿no? A la descendencia, a lo que está ahí. Nosotros como hombre no podemos recibir cariño de manera incondicional. Y esta es una frase que Carlos Vallarta rescata, que le pertenece a Chris Rock. Probablemente también Chris Rock la haya sacado de algún MGTOW o de algo así, porque ellos ya lo habían mencionado antes. Para quien no lo sepa, los MGTOW es son las siglas de Men Going Their Own Way, que es yo casi digo que es una secta, pero no, es una especie de agrupación de hombres que muy desilusionados de la sociedad que ellos llaman embrocentrista, tratan de salirse de ese sistema y de hacer que el hombre se tome un valor en sí mismo y pueda salir adelante sin necesidad de depender de las mujeres. Lo cual es un planteamiento interesante, un poco victimista a mi punto de vista, pero es un planteamiento interesante. Eh, Siguiendo con el tema de Carlos Vallarta, él se ve que es una persona que es muy leída, porque ha leído mucho, ha mencionado un montón de libros en sus respectos, libros de divulgación científica, de filosofía, lo he escuchado hablar, por ejemplo, de Noah Yuval Harari,
con los libros estos de Homo Deus, etcétera. No recuerdo ahorita los nombres, creo que Consejos para el siglo XXI. Yo los leí hace tiempo también. Este, y el de Sapiens, no recuerdo ahorita el nombre. Pero el chiste es que son libros de divulgación científica, de filosofía, también son un poco naturalistas y hacen un replanteamiento de la sociedad, eh, tanto presente como del pasado, como del futuro. Entonces, cuando tú lo escuchas hablar, te das cuenta que tiene mucha memoria. Es un chavo de gran memoria, probablemente porque ha hecho doblaje y tienes que muchas veces memorizar lo que el personaje va a decir. Ha sido actor también, ha salido en películas. Y también, pues como comediante de stand-up, tú tienes que grabarte, memorizar tu rutina, porque la memoria es una parte indispensable dentro de la comedia, ¿no? Entonces, es, él es un gran personaje, Carlos Vallarta, que no solo es un personaje, sino digamos que es una persona auténtica. Hay algunos comediantes que tú los notas que una cosa es él como persona, otra cosa es el personaje que ellos aparentan. Eh, Cuando él ha hablado de su infancia, que muchas veces ha tratado de su infancia, de la pobreza, de la discriminación, de que lo han discriminado por ser alto, que lo han discriminado por ser moreno, más que nada, este, y por vivir, entre comillas, dentro de lo que es la pobreza. Y cuando digo entre comillas no significa que yo no le crea que haya sido pobre, porque claro que fue pobre, él mismo lo menciona así, pero luego en México, digamos que los niveles de pobreza son abismales, ¿no? O sea, ya el hecho de ya tener una casa donde vivir ya te pone un peldaño arriba de las personas que no tienen una casa donde vivir. Pero eso no hace que su sufrimiento sea menor, sino que simplemente hay que matizar a veces las cosas. Él habla que durante su infancia estuvo encerrado durante mucho tiempo. Su mamá trabajaba, iba a trabajar al IMSS, me parece, y salía y los dejaba encerrados a él y a su hermano durante muchas horas, lo cual provocaba que pues, ellos tuvieran que entretenerse con lo que hay a la mano. Eso es sumamente común de las personas que son frikis, tacos metaleros. Dentro de la psicología, se menciona las personalidades introvertidas y las personalidades extrovertidas. Una personalidad introvertida son personas que les cuesta más trabajo socializar, les cuesta más trabajo encajar dentro de grandes grupos de personas, porque son personas que al estar tanto tiempo pasivas tienden a pensar mucho. Entonces el cerebro está todo el tiempo generando ideas para un lado y para otro. Y son personas que no suelen salir mucho a la calle. ¿Por qué? Porque como su cerebro ya está sumamente estimulado, lleno de ideas, llenos de miedos, llenos de prejuicios, llenos de un montón de emociones que están en el cerebro revolucionándose y chocando entre sí, el hecho de salir a la calle y estar sobreestimulándose con más emociones que la calle, que el ruido, que las peleas, que lo que sea, todo lo que hay allí, hace que sean personas que no quieran mucho salir, son personas más introvertidas. Entonces Carlos Vallarta, cuando está encerrado durante tanto tiempo con su hermano, él desarrolla esta introversión. Este, a lo mejor no quiero caer en ese análisis psicológico, porque pues obviamente para eso tienes que hablar con la persona de frente y sacar un diagnóstico profesional y serio. Pero digamos que te da más o menos un panorama de por qué su personalidad es un poco como es, ¿no? Entonces, las personas que suelen estar encerradas en casa durante tanto tiempo, en el caso, por ejemplo, de los niños, que los papás no los dejan salir por miedo a que caigan en drogas, en malas amistades o que tengan novio, etcétera, suelen ser niños que siempre se empiezan a entretener con las cosas que encuentran en la casa. Los papás les suelen traer videojuegos, el Xbox, el PlayStation, el Nintendo. ¿Por qué? Porque los videojuegos te mantienen jugando en la casa. Entonces, el papá prefiere que el niño esté divertido, que esté jugando, pero dentro de su casa, para que no salga a los peligros del exterior. Entonces, cuando no estás jugando Nintendo, cuando no estás viendo la televisión, normalmente lees libros o cómics o revistas o escuchas música.
Entonces es muy de personas introvertidas el ser otakus, el ser frikis, el que te gusten los cómics o ser gamer, ¿no? Es muy de persona de casa, de persona que no le gusta mucho salir. Entonces esto explica mucho la personalidad de Carlos Vallarta. Sin embargo, Carlos Vallarta sale en algún punto, porque pues ya tienes que empezar a estudiar, tienes que ir a la universidad y empiezas a socializar con personas. Pero recordemos que la socialización en una persona introvertida suele ocasionar ansiedad y estrés. ¿Por qué? Para los que hayan leído mi libro, Manual de Supervivencia para el Hombre Feo, hago ahí un análisis en donde comento que la sociedad está hecha o está diseñada para que todas las personas quieran encajar en un grupo, pertenecer a un grupo y buscar la aceptación de una mayoría. Buscar la aceptación de la mayoría permite una mejor supervivencia del yo, del decir quién soy. Café de la mañana, son las 6 de la mañana. Entonces, cuando empiezas a entrar a un círculo social, pues la mayoría de las personas quieren ser aceptados. Sin embargo, no todas las personas lo logran. A algunas personas les cuesta mucho más trabajo que a otros. Y como una especie de mecanismo de defensa, las personas que suelen ser introvertidas suelen utilizar vestimenta, ropa, un estilo que dice, por ejemplo, el caso de los rockeros, ¿no? Que si las pulserotas, que si andar de negro, que si la vestimenta de cuero, que si un montón de señales que hacia el exterior, hacia afuera dicen no te metas conmigo, yo soy agresivo, soy fuerte, soy peligroso, no te acerques tanto. Sin embargo, permite que las personas que se visten como tú, que piensan como tú, que se asemejan a ti, se puedan llegar a acercar a ti, porque eso ya no les da miedo, porque saben por qué se visten de tal o cual forma, ¿no? Tienen gustos similares, les gustan los mismos cómics, les gustan los mismos libros, las mismas cosas, etc. Entonces, dentro de todo esto, cuando ya se empieza a ver una socialización, cuando se empieza a correr al mundo laboral, que es cuando sales a una carrera a los 23, 24 años, pues tienes que comenzar a socializar a huevo, porque sales de tu casa. Pero como yo ahorita estoy escribiendo un libro que se llama Pensamientos y chingaderas sobre el hombre moderno, en donde estoy tratando acerca de las fiestas y del consumo de alcohol. Para los que hayan visto el video de ansiedad, creo que no lo dije, bueno, lo voy a decir ahorita, ya me acordé que se me olvidó. Hay muchas maneras de lidiar con la ansiedad. Pero digamos que una de las maneras más efectivas que utilizan las personas que somos ansiosas, bueno, yo soy ansioso, pero no utilizo esto porque digamos que yo utilizo otras formas, el ejercicio es mi principal liberación de ansiedad, es el consumo de drogas y alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y la marihuana también es un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué pasa con esto? Que reduce el número de estímulos que capta el cerebro del exterior. La marihuana y el alcohol son depresores del sistema nervioso central. Tanto Carlos Vallarta ya lo ha mencionado antes, que él pues, se pone unas pedas épicas, que ha consumido drogas también duras, yo me imagino que en este caso marihuana, que es lo que parece que más ha sonado. Lo hace por eso, porque el cerebro necesita ese medicamento, perdón, esa sustancia que baje los niveles de ansiedad para que la persona pueda divertirse. Si ustedes se fijan en las fiestas, las personas no les gustan las fiestas. Las personas no suelen disfrutar las fiestas. Las personas dicen, no, me encanta fiesta. A ver, si te gustan las fiestas, ¿por qué necesitas drogarte o beber para disfrutar una fiesta? Si te gustaran tanto las fiestas, tú deberías de estar con tu cerebro limpio, porque estás disfrutando el momento. Cuando estás con algunos amigos, con tu pareja o con
personas así y no bebes y no tomas, estás disfrutando el momento siendo quien eres. No estás alterando tu personalidad, no estás alterando tus sentidos, no estás alterando tu mente. Estás en el aquí y en el ahora con esas personas a las que amas. Sin embargo, por ejemplo, en las bodas, en los 15 años y todo eso, las personas se ponen hasta el culo, beben un montón, algunas personas hasta se llegan a drogar, con tal de disfrutar más la fiesta, que realmente no hace que disfruten más la fiesta. Lo que hacen es bajar los niveles de ansiedad para poder hacer todo ese montón de cosas que sus inseguridades internas no les dejan hacer. Solo una persona que es buenísima bailando y que no necesita utilizar ninguna droga para bailar, es la que se para y baila y gira y se mueve para allá y para acá y todo sin necesidad de utilizar ningún tipo de droga. Sin embargo, si eres como yo y como la mayoría de las personas que no sabe bailar, que no les gusta el hecho de ponerse a bailar en público porque sientes que te ves estúpido, que te ves ridículo, entonces esas personas dicen, pues, un tequila, cerveza o vodka, lo que sea, para sentirme menos estúpido y empezar a bailar. Las personas que no toman en una fiesta, como yo, son los que estamos así, en el celular, así, viendo el celular todo el rato. No solemos mucho disfrutar las fiestas por eso, porque no encajamos en la idea de pararte y estar bailando y haciendo el ridículo, porque todo el mundo está subiendo las manos, bajando las manos, torciéndose para arriba, torciéndose para abajo y haciendo un montón de cosas que sin música serían como ridículas, ¿no? Entonces, yo soy una persona que no le gustan las fiestas porque a mí lo que a mí me gusta es platicar de cosas, como este tipo de cosas, ¿no? Hablar de filosofía, de música, de literatura, de ese tipo de cosas, porque no sé bailar, o sea, básicamente. O sea, esa es mi razón. Soy mamador, yo sé, sí, pero no sé, o sea, dentro de mis inseguridades son esas, ¿no? O sea, es el hecho de que no me gusta mucho bailar, porque siento que no sé bailar, y entonces yo prefiero hablar. Yo creo que hace poquito oía a Quique Vázquez, es un psicólogo también del mismo grupo de Carlos Vallarta. Quique Vázquez hablaba lo mismo, ¿no? Él tiene parálisis cerebral y decía, como yo no puedo hacer deporte, cuando yo estaba en la escuela yo platicaba con las niñas. Dice que a él todo el tiempo le decían que era homosexual porque se juntaba con niñas. Dice, pero no, yo me juntaba con las niñas porque las niñas no hacían deporte y les gustaba más platicar. Entonces yo soy de esos. O sea, yo soy de los que prefiere estar sentado y platicando. A mí si me pones cómo me gustan a mí las fiestas, para mí las fiestas es una reunión, una comida y estamos ahí cotorreando. Ya quien quiera pistear, pues que pistee, pero si no, es así. ¿Ves? Los hombres y las personas en general estamos lidiando con la ansiedad todo el tiempo. Y la ansiedad es eso, es un montón de ideas rumiantes, de miedos, de inseguridades, de cosas que están en la cabeza, dando vueltas, las cuales estamos masticando y escupiendo y masticando y escupiendo todo el tiempo. Es una batalla constante, la cual no podemos ignorar tan fácilmente. Entonces, enfrentarse a una cuestión de ansiedad todos los días es difícil y todas las personas lo hacen de diferente manera. Yo, por ejemplo, tengo que hacer ejercicio, porque si no hago ejercicio no estoy lo suficientemente tranquilo para soltar esa energía, ¿no? Entonces, pues si te sientes nervioso y enojado y eso durante el resto del día. Carlos Vallarta, en el patrón en el que estaba hablando, padecía de eso, padece de eso. Ya está tomando terapia psicológica y él mismo lo menciona en muchas de sus podcasts que está en terapia. Está buscando su lugar en el mundo, su sentido del yo. Incluso él mismo ha mencionado que ha tenido pensamientos suicidas y ese tipo de cosas. Y yo mandándole un mensaje a Carlos Vallarta es decirle, yo te entiendo porque a mí me pasó en alguna ocasión. Porque cuando estás en momentos de depresión fuertes, el nivel de neurotransmisores del cerebro disminuye tanto que el mismo cerebro siente como que no aguanta más, como que no puedo con esta carga, con la falta de dinero, de situaciones sociales, de todo este tipo de cosas. Necesito terminar con este sufrimiento de una vez. No, nada tiene sentido, decía él, ¿no? Pero yo
dudo mucho que este video llegue alguna vez a él. Pero si llegara a él y yo se lo tuviera que decir en la mente, le diría, de frente, ¿no? Si se lo tuviera que decir de frente, le diría, Carlos, entiendo perfectamente lo que sientes porque es algo por lo que yo también he pasado. En algún momento ya mencionaste que eres comunista, yo también. Estuve en la Liga Comunista de, estuve en la Juventud Comunista y entiendo perfectamente lo que es sentir que no se encaja en el mundo. Los comunistas tratábamos de cambiar el mundo para adaptarlo a nosotros, porque a veces a nosotros nos cuesta trabajo adaptarnos al mundo. Y es porque el capitalismo al final de cuentas es una trampa. Es una trampa en la cual te sientes como una rata que estás corriendo todo el tiempo en un círculo para no alcanzar nada. Pero así como has leído un montón de cosas, falta leer un poco más. En algún punto vas a conciliar al mundo con tu mente y en el momento en el que logres conciliar al mundo con tu mente, vas a darte cuenta de que puedes vivir perfectamente en él y tener las dos ideas conviviendo, quizás en una disonancia, pero conviviendo de tal manera en la que puedas salir adelante sin necesidad de simplemente estar sumamente triste por ello. Quiero hablar aquí en este caso acerca de que el cerebro tiene un montón de mecanismos de defensa y que esos mecanismos de defensa funcionan para la supervivencia de la especie. La ansiedad es un mecanismo de defensa del cerebro para que nosotros estemos preparados ante una situación en la que te va a causar daño, ¿sí? Le tengo mucho miedo, por ejemplo, ¿no? Le tengo mucho miedo a morir, ¿no? Tengo mucho miedo a que me atropellen. Y entonces hay personas que tienen todo el tiempo en la cabeza, no mames, es que si salgo y me atropellan. Tengo mucho miedo a que me asalten, por ejemplo. No, hombre, es que si salgo a la calle y me asaltan. La ansiedad es eso. Tengo un miedo, el ser atropellado, el ser asaltado. Y como tengo mucho miedo porque esto me ocasionaría la muerte, entonces le voy a dar muchas vueltas en mi cabeza y me preparo para que esa situación pase y la trate de evitar. Porque el cerebro tiene dos mecanismos de defensa, la huida y el combate. Y muchas personas prefieren la huida. Y el combate es una cuestión ya más valiente. Aquí tenemos que fijarnos o tenemos que darnos cuenta de que por lo mismo de que los miedos producen ansiedad, tenemos que buscar maneras de lidiar con la ansiedad. Y una de esas es saber qué nos pasa. ¿Por qué el cerebro hace lo que hace? Y si es un mecanismo de defensa que está ahí, entender que cuando se me bajan los neurotransmisores y que me siento de la verga, que me siento mal, es por eso, porque mi cerebro no está bien, mi cerebro está pasando por un proceso. Entonces lo que tengo que hacer es racionalizar lo que está sucediendo. Me siento mal. Me estoy sintiendo mal. Mi cerebro no está produciendo los químicos que necesito. Voy a detenerme un poco, pensar un poco más racionalmente las cosas y darle menos cabida a los sentimientos, porque los sentimientos al final de cuentas es un rush de adrenalina que te hace actuar en consecuencia con el combate o con la huida. Los neurotransmisores le dan al cerebro estos episodios de ansiedad, estos episodios de tristeza. Lo escuché decir que emputarse, que enojarse, es la manera en la que Carlos Vallarta lidia con las cosas que le causan frustración. En mi libro ya había mencionado, va otra vez de la mano con lo que acabo de decir, lucha, huida o miedo, ¿sí? Lucha y huida. El emputamiento es el mecanismo de lucha. El rush de adrenalina que tenemos cuando nos asalta algún miedo, sobre todo el miedo a que nos hagan daño, se ve con la adrenalina de la pelea y esa es la del emputamiento. El enojo es un mecanismo de defensa del cerebro para enfrentar y afrontar algo que te está causando daño. El problema del enojo es que el enojo se creó, o sea, en la evolución para enfrentar a putazos, a golpes, a gritos, a crecer, a verte más grande, a arrojar una piedra, a combatir, al combate. Pero en la sociedad actual,
ya no tiene tanto sentido porque es muy difícil que nosotros, bueno, no es tan difícil, pero es socialmente mal visto y es hasta un delito. Matar a alguien, golpear a alguien o causarle daño físico. Entonces lo que hacemos es que no nos enojamos, pero lo reprimimos. Y nos quedamos con todo ese montón de neurotransmisores en nuestro cerebro dando vuelta y emputados y encabronados y todavía aparte sosteniendo eso para que no salga. Y ese encabronamiento y ese emputamiento es lo que nos hace que nos sintamos así. Ahora vamos al paso previo a este emputamiento, a este enojo y decir, ¿por qué me emputo? Ok. Yo practico una filosofía que se conoce como estoicismo. El estoicismo es una manera de racionalizar los sentimientos, de racionalizar aquello que me está causando daño o que me está teniendo un efecto en mis emociones y tratar de contenerlo. Yo creo que algo que a Carlos Vallarta le ayudaría a controlar mejor sus sentimientos es estudiar estoicismo. El estoicismo te ayuda a eso, mantenerte estoico. Es una filosofía de guerreros del año 300, por ahí, 300 antes de Cristo, 300, no, no sé, de Séneca, Marco Aurelio, y otros estoicistas que desarrollan esta filosofía por los guerreros. Los guerreros vivían una vida pues, de mierda, ¿no? Mal comidos, pasando fríos, hambres y arriesgando su vida todo el tiempo. Entonces ellos desarrollan este método de filosofía del estoicismo en donde dicen, bueno, el mundo es como es, no como debería ser. Entonces no debo de buscar todo el tiempo tratar de adaptar el mundo a mí, sino de tratar de yo adaptarme al mundo. Porque en el momento en el que tú logras adaptarte al mundo, que logras entender que las cosas son como son, no como deberían, empiezas a hacerte más fuerte y más moldeable ante la situación real. A pesar de que tú sientas a veces como que no lo aguantas, cuando obtienes esta fuerza interior del estoicismo, cuando el estoicismo llega a tu vida, empiezas a acrecentar tu yo, tu seguridad personal, tu seguridad de decir, ok, está lloviendo, no puedo hacer nada contra la lluvia. Entonces tengo dos opciones, imputarme porque está lloviendo o aceptar que está lloviendo. Y si acepto que está lloviendo, actúo en consecuencia de aceptar eso que está pasando. Quiero salir a la calle, me doy cuenta que está lloviendo, no tiene caso, no tiene sentido imputarme con la lluvia, entonces lo que puedo hacer es ponerme un impermeable y salir a la calle. O, en su defecto, esperar a que pase y salir a la calle. Pero si somos personas que no aceptamos esto y que nos emputamos porque las cosas externas nos pasan, porque para esto, existe otra cosa que se llama la victimización. La victimización es otro mecanismo de defensa que va muy de la mano de la ansiedad. Ansiedad, como el perrito Chems. que la victimización es esto. Sucede un evento externo y entonces yo lo apropio, digo, esto está pasando para hacerme daño a mí, porque yo soy el centro del mundo, ¿verdad? Entonces, esto hace que yo me sienta mal y me empute, porque el niño tiene que ser el berrinche de que las cosas no son como él quiere. Pero cuando maduras, como te decía, has leído un montón, pero a lo mejor te hace falta leer un poquito más. Tienes 31 años, estás muy joven. Entonces, perdón que lo esté hablando como si le estuviera hablando a él. O sea, bueno, o sea, ojalá algún día lo escuchara, pero no creo. Sin embargo, si sucediera, bueno, si sucede una cosa que es ajena a ti, uno, es mejor aceptarla, aceptar cómo es, pararte, pensar y decir qué voy a hacer aquí. De aquí en adelante hay que solucionar. No darle vueltas al problema, porque darle vueltas al problema no tiene caso. No tiene caso, el problema ahí está y no se va a ir. Lo mismo que sucede con el alcohol y con las drogas. No tengo un problema, ay, voy a pistear para que el problema se me olvide. Se te olvida, pero no se va. El problema ahí está. Entonces, no tiene caso darle vueltas al problema. Lo que hay que hacer con el problema es solucionarlo. Eso dice la filosofía estoica. La filosofía estoica es una filosofía de soluciones. Aceptar la realidad y solucionar el problema. Nada más. Porque no tiene caso. Es una pérdida estúpida de energía. Eh, hice un documento para ver de qué cosas iba a hablar.
Estoy tachando prácticamente todo esto. Otra de las cosas que, por ejemplo, escuché decir a Carlos Vallarta era que, por ejemplo, estaba desilusionado del comunismo, ¿no? Hay una frase que por ahí dice ser joven y no ser comunista. Es una... eh, no, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero hay otra frase que dice que ser joven es- y no ser comunista es no tener corazón. Pero ser adulto y seguir siendo comunista es no tener cerebro. Y estoy de acuerdo y no. ¿Por qué? Porque el sistema está de la verga. El sistema capitalista neoliberalista en el que vivimos actualmente, pues es un sistema de basura, ¿no? Es obliga a la gente a que compre cosas, a que produzca dinero a lo pendejo para comprar cosas que luego va a tirar a la basura. Y ahí tienes islas de basura en el Pacífico del tamaño de Texas. Ahí tienes un chingo de contaminación, tienes calentamiento global, tienes una sobrepoblación muy cabrona. Y puedes no estar de acuerdo con esto. Por más que vivas en ese sistema y que digas, güey, pero estás haciendo todo en un iPhone, estás haciendo todo en un celular y esto es gracias al capitalismo. Sí, sí, sí. Pero eso pasa cuando tú ves al capitalismo como solamente la idea de crecimiento, pero no cuando ves al capitalismo como una responsabilidad. El capitalismo tendría que ser responsable de su basura y de hacer avances tecnológicos y mejorar la comodidad de la gente sin destruir al planeta o destruirlo lo menos posible, porque realmente el otro día un amigo que se llama Gerardo dijo una frase que yo no había escuchado y que cuando la dijo, ¡pum!, me voló la cabeza porque es cierto, ¿no? Dicen que limpiar no existe, es solamente cambiar la basura del lugar. Y es cierto, la basura no os la destruyes, la basura sigue allí, solo en otro lado, en otra cosa, en otra forma. Y pues el capitalismo se basa de eso, simplemente en producir basura. Eh, y en un sistema comunista, pues también había basura y todo. Pero como se creaban las cosas para durar más, pues sí producían menos basura que en el capitalismo. Entonces, yo no digo de que volver al comunismo o creer en el comunismo sea la solución, no. Pero a veces no se es comunista, a veces está en contra del capitalismo. Eso es lo que yo llegué a la conclusión. El problema es que verlo todo en dos polos, en decir o eres comunista o eres capitalista, pues es muy reductivo. Entonces, yo, como te digo, yo también estuve con los comunistas, pero en algún punto, pues te das cuenta que es una lucha inútil. Y yo me di cuenta que era una lucha inútil. Escribí un libro al respecto, que se llama La Estampida, que habla como de un diseño que hice de una sociedad sin dinero, como tratar de contribuir a un granito de arena de mi idea de, ¿saben qué? Pues este es el problema del mundo, para mí esta es la solución. Y ahí está el libro. No he tenido suerte, pero bueno, quizá en 10 años, no sé, todo puede pasar. Con el libro de Manual de Supervivencia para el Hombre Feo me ha ido muy bien, con el otro no tanto, pero bueno. Este, Otra de las cuestiones es que decía que, por ejemplo, Carlos Vallarta estaba muy desilusionado de AMLO. Y yo debo decirle que pues yo también he apoyado el proyecto de AMLO hasta la fecha. No porque AMLO sea un santo, no porque sea la panacea, no, tampoco. Sino porque en los regímenes anteriores no me gustaban. Yo no digo que AMLO sea mejor, pero tampoco es peor. Digamos que está menos mal que los anteriores. Porque al menos los escándalos de corrupción que ha habido durante este sexenio no son los escándalos de antes. Alguna vez lo he escuchado hablar de, por ejemplo, de las bolsas de dinero a Pío López Obrador, pero si para los que no lo sepan, esas bolsas de dinero de Pío López son del 2015. Entonces realmente es algo que Morena en ese entonces era partido que tenía, me parece que 3 años de existir, tenía muy poco dinero, y el Partido Verde Ecologista es el que le da el dinero a López Obrador, a López Obrador, hermano, a Pío, supuestamente para apoyarse en la campaña de El Verde y Morena en Chiapas. De ahí viene ese dinero, que creo que es el escándalo más grande que tiene
López Obrador hasta la fecha. Y en realidad no es tanto dinero, me parece que son como 150,000 pesos por ahí, que realmente para un político es nada, ¿no? Pero bueno, igual lo menciono porque es una de las cosas que él ha mencionado. Son muchísimas más, pero lo menciono simplemente por eso. Yo no les digo, no se desilusionen de AMLO. Si quieren desilusionarse, desilusionense, porque para estar desilusionado primero hubo que estar ilusionado. Pero hay que ver las cosas como en contexto, porque no está cayéndose el país a pedazos, como dicen, y yo sí lo veo mejor que antes. Mejor en el sentido de que es un presidente que sí termina las obras. O sea, dice, voy a empezar esto, pum, y se va del calle y la termina. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, lo van a inaugurar en 3 4 meses. Estamos hablando del 2022, como en marzo del 2022. Y ya vi las imágenes y está impresionante, está padre. Y güey, el otro pinche aeropuerto de Texcoco se aventaron 2 sexenios. Hubo la golpiza esta de Atenco, me parece, con Vicente Fox. Y fueron así prácticamente 3 sexenios al hilo para construir un puto aeropuerto que no iba ni a la mitad. Y sin embargo ya se había gastado un chingo de presupuesto. O por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón construyó la puta barda de una refinería en todo su perro sexenio. O sea, dices, no mames, y la pinche refinería de Dos Bocas que está construyendo López Obrador está como al 40% en 2 años. Dices, güey, o sea, está bien, güey, o sea, el presidente está haciendo cosas. Eh, Esto de que la economía está detenida y que la inversión, no hay inversiones, es una mentira, sí está sucediendo. Ahí, googleenlo para que se den cuenta de que es verdad que se está viendo crecimiento económico. Eh, hay muchos errores por ejemplo, en la cuestión de los medicamentos y del INSABI, eso sí es cierto. Eh, pero no es todo el panorama, o sea, hay que ver el panorama en su contexto. A lo mejor, pues, si tuviera que calificar a López Obrador, a lo mejor le daría un 7. Sí, sí, pues a lo mejor un 7 de calificación. Pero no mames, a los otros güeyes no les podía dar ni eso. O sea, a lo mejor les andaba dando un 4 un 5. Entonces por eso digo, no. Por ese lado, creo que más bien es como mirar las cosas en un contexto y no dejarse llevar de repente por las emociones. Algo que comentaba o que quiero decir acerca de Carlos Vallarta, no está mal que Carlos Vallarta sea una persona tan emocional, porque al final de cuentas es bueno tener emociones, pero también tenemos que entender que las emociones son parte de un mecanismo de defensa del cerebro que se mueve a través de miedo, de enojo, de ansiedad, y que no son reales. Las emociones son un producto químico del cerebro. Entonces, racionalizarla, bueno, son reales, porque sí son así, pero muchas veces son injustificadas. Es como, por ejemplo, en el caso de las fobias, ¿no? Hay personas que le tienen fobia a una araña que está ahí a 5 metros de ti y que te pones así todo y que dices, güey, pues es que mi sentimiento es real. Pues sí, güey, pero tu fobia no tiene una tal justificación porque la pinche araña ni siquiera está cerca. O sea, es un cerebro que entra en estado de pánico, así de, no, además es una araña, la chingada. Por lo tanto, hay que ver las cosas en su dimensión, en su contexto absoluto. Y una manera de ser responsable de las emociones es entender que el cerebro comete errores. Y esos errores que comete son así, son sesgos. Se le conoce como sesgos, es ver como con los caballos solamente una parte del panorama y no verlo todo como debería de ser. Entonces, Carlos Vallarta tiene razón en muchas cosas de las que dice. Por ejemplo, cuando habla de racismo, de sexismo, de racismo más que nada, creo que tiene mucha razón. O sea, tú agarra TikTok y vete 40 videos y anota en una lista cuántos de esos videos son hombres, cuántos de esos videos son mujeres, cuántos de esos videos son gente blanca, y te vas a dar cuenta que la predominación son gente blanca un 90%, mujeres otro 70%, y, y te vas a dar cuenta de que el algoritmo de WhatsApp, no, de Instagram y de TikTok, son algoritmos que te venden siempre el ideal de las personas blancas, ¿no? Las personas bellas y blancas. Y vivir en una sociedad que te está diciendo, consume dinero, produce dinero, consume un chingo de cosas, y sé blanco, es hijo de su puta madre. O sea, la cuestión de la belleza es una discriminación muy cabrona y que produce frustración de muchas maneras.
Entonces, pues creo que ya tengo casi una hora hablando. Creo que es todo lo que tengo que decir. No, tengo más que decir, pero ahorita en este momento ya no se me ocurre. Igual, eh, eso era lo que tenía que hablar acerca de Carlos Vallarta. Carlos Vallarta, les digo, es un gran comediante. Eh, Tiene sesgos y tiene miedos y todo ese tipo de cosas que pues, es normal en las personas. Sin embargo, a veces es bueno de repente, como comento, leer otro tipo de filosofía o otro tipo de libros que ayuden a mejorar ese tipo de percepción del mundo. Porque por más que nuestros sentimientos se apoderen de nosotros y nos hagan sentir cosas, a veces es bueno entender por qué pasa lo que pasa y ayudarnos a sobrepasar esos periodos tremendos de estrés. Entonces les mando un abrazo a todos, denle like si les gustó y compartan por favor porque eso es importante para el canal. Este, Siente a veces uno que nomás le está hablando al aire, pero no importa, no voy a desistir, voy a ser perseverante con este canal a ver si algún día este, nos rinde frutos. Hago estos videos más que nada por los libros, o sea, quizá para vender libros, porque también soy un cerdo capitalista en el aspecto de que tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día y de pagar renta. Entonces, hasta luego, un abrazo, hasta la próxima.